Dios te bendiga. En esta mañana quiero traer un mensaje que confrontará tu corazón, pero sobre todo te hará ver el pecado de una manera distinta. Se nos enseña mucho acerca del pecado, o en algunas ocasiones no se nos enseña nada acerca del pecado. Pero hoy no quiero hablarte solo del pecado, sino de la gracia, de la obra redentora de Jesús en la cruz. Él es capaz de cambiar tu atmósfera de pecado a una atmósfera de gracia, de amor y de misericordia. Y no se trata por lo que tú hagas, no se trata por lo que tú eres, se trata por lo que Dios es en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de vida. Así que hoy quiero hablarte del pecado, pecadores y gracia. Si no has compartido esta publicación, te invito a hacerlo porque creo que es necesario que muchas personas, cristianos o no cristianos, conozcan de la gracia de nuestro Señor Jesús. Quiero iniciar con una frase que dice: matamos al pecado o el pecado nos mata a nosotros. Pero ¿qué es el pecado? El significado etimológico de pecado es errar en el blanco. Pecado es una acción incorrecta y cuando pecamos quiere decir que no estamos acertando o que nos desviamos de lo que debió haber sido correcto. Pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Pero déjame decirte la simpleza y grandeza del pecado. Pecado es hacer lo incorrecto. Muchas veces pensamos que pecado solo es el violador, pecado solo es el borracho, pecado solo es el adúltero, pero hacer acciones incorrectas también es pecar. El poder cambiar algunas cosas no nos hace pecar menos. Es tiempo de que reconozcamos que somos viles pecadores y que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido después. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo que eso, algo que trae consecuencias eternas. El pecado trae consecuencias eternas. Es llamativo, trae deseo, trae carnalidad. Al parecer es algo que va a traer satisfacción en el momento, pero pecado, errar en el blanco, hacer las cosas incorrectas, desviarnos, trae consecuencias eternas. Te lo dije, muchas veces pensamos que el pecado simplemente es algo tan grande como la fornicación, el adulterio, las violaciones, pero pecado, dice la Biblia, que incluso si tú llamas necio o tonto a tu hermano, eso es condenación para ti, eso es pecado. Que la desobediencia a Dios, a sus leyes y a sus mandatos es pecado, porque como pecado de adivinación es la necedad y la desobediencia, dice su palabra. Pero quiero hacerte una pregunta: ¿sabes cómo define la Biblia el pecado? El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. Busca por favor Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Los pequeños pecados frecuentemente se resbalan dentro del alma, germinan y trabajan secretamente y de forma que no podemos discernir en el alma hasta que se vuelven tan fuertes que pueden pisotearte el alma y cortar tu garganta. Muchas veces vemos el pecado como algo sencillo, pero eso sencillo se vuelve en algo que traerá consecuencias de muerte. ¿Cómo inicia un adicto a las drogas su adicción? Simplemente probando un poco y empieza a probar otro poco hasta que ya no puede salir más de ahí. ¿Cómo inicia el ladrón su vicio? Robando un poco hasta que ya no puede dejar de parar. Los pequeños pecados son tan grandes que tú no te imaginas las consecuencias que tienen, las consecuencias de muerte, las consecuencias de falta. Pero Dios en esta mañana quiere alumbrarte el entendimiento para que día con día crezcas.
aquel joven atrapado en la pornografía, aquel joven atrapado en las situaciones adversas, inician con poco hasta que su mente ya no puede parar, hasta que su corazón y sus sentimientos ya no pueden parar. El pecado que toleras es el pecado que te acabará matando. Aquello que ya no lo ves como una falta grave, aquello como ya lo ves como un estilo normal, como un estilo de vida natural y constante, es lo que verdaderamente hace daño. Eso es el pecado. Y consentir el pecado es muy grave y tiene consecuencias eternas. Los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los pecadores somos aquellos que actuamos y hacemos y sucumbimos al pecado. Pecado es errar. Pecado es alejarte de Dios. Pecado es transgredir la ley de Dios. Y los pecadores somos el instrumento, los humanos, que aplicamos esa transgresión, esa falta. Somos nosotros. El mundo toma todo lo que es hermoso y lo arruina. Dios toma todo lo que está arruinado y lo vuelve hermoso. Busca 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cabe señalar que tú y yo no podemos heredar el reino de los cielos. Tú y yo somos pecadores. Desde que nacemos hay una depravación total en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestros corazones. Y la Biblia es fuerte porque quiere confrontarte y te está diciendo: no te equivoques. Tú que transgredes la ley de Dios no heredarás el cielo. Tú que practicas el pecado no heredarás la ley la gracia de Dios en el cielo. Es tiempo de que la iglesia sepa. La Biblia nos enseña en Efesios 2, versículos 1 al 6, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Claro que sí, estamos muertos. Hoy en día somos como zombies, muertos vivientes. Tal vez caminamos, andamos, trabajamos y hacemos, pero en la ley natural y en la ley del pecado estamos muertos. Solo Cristo puede traer salvación y vida. El hombre y la mujer que está muerto en pecado odia a Dios y su mente carnal es enemistad contra Dios. Por eso Romanos 8:7 nos muestra que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El tomar las cosas a la ligera, el decir, bueno, como yo me conduzco no importa. El traer algunas cosas carnales a nuestra mente impiden que la presencia de Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Yo quiero que entiendas que tú y yo estamos muertos en delitos y en pecados. Que la enemistad con el mundo, el unirse a la opinión popular, el estar en chismes, el estar en avaricia, el que haya ego en nuestro corazón, el que haya vanagloria en nuestras vidas, el creernos superior a los demás, el decir malas palabras, el airarse excesivamente, el fornicar, el adulterar, todo eso rechaza a Dios. Su voluntad está totalmente en contra de Dios. Hoy muchos cristianos van a una iglesia, pero como su corazón y su mente está en el mundo, viven en pecado. Dentro de una iglesia están en pecados. Y muchas veces conozco a muchos jóvenes, a muchos líderes, a muchos religiosos asistiendo a una iglesia. Parecen ser los más santos, pero también son los más pecadores. Espero que tú no seas una de estas personas, y si lo eres, que en esta mañana podamos quitarnos las máscaras. Leí una publicación en la semana de un predicador diciendo: yo no sé por qué les afecta tanto usar mascarilla a la hora de ir a la iglesia si llevan usándolas desde hace años. Y me confrontó,
Porque la verdad y la realidad es que una cosa es lo que decimos, santo es nuestro Dios, con nuestra lengua, pero con nuestras acciones rechazamos la gracia, rechazamos el perdón, rechazamos el amor. Pecador, ven a la cruz de Jesús. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Puedes ser una gran persona, puedes apoyar socialmente, puedes repartir despensas, puedes hacer buenas obras, pero eso no te hace recibir a Jesús. Te puedo preguntar entonces, ¿puede un hombre hacer buenas obras si él no es cristiano que ha nacido de nuevo? Y la respuesta es no. Hoy en día veo muchas publicaciones como que dicen que la religión es ser buena persona. Yo estoy totalmente seguro que el cristianismo nos hace mejores para con nosotros mismos y denota humildad, sencillez, pero el ser buena persona no te lleva y no te acerca a Dios, no te salvan tus buenos hechos, no te salvan tus buenas acciones. Solo la gracia de Dios es suficiente. Todo lo que no proviene de fe es pecado, absolutamente todo. Solo Dios puede hacernos vivir. Dios lo hace soberanamente sin nuestra ayuda y sin preguntarnos. Jonás 2:9 dice que la salvación es de Jehová. Y esta es la fe que hoy quiero predicarte. Esta es una fe bíblica. Esta es la fe de nuestros padres. Es la fe que amamos y que vive en nuestros corazones. Y es para darle gloria a Dios. El reconocimiento del pecado es el principio de la salvación. Colosenses en su capítulo 3 versículo 5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Te lo vuelvo a repetir parafraseándote. El reconocimiento del pecado es el inicio, el principio de la salvación. Hoy en día creemos ser tan santos, pero no somos santos en estos momentos. Somos santos porque Dios ha predestinado alcanzarnos. Pero yo quiero que te pongas frente al espejo y que analices qué es lo que hay en tu corazón. ¿En qué estás pecando en estos momentos? Ojo, mi pregunta no es si te revises a ver si hay pecado en tu corazón. Mi pregunta es, ¿en qué pecado estás cayendo en estos momentos? ¿Cuál es el pecado? Y Colosenses nos dice, haz morir lo terrenal. Haz morir lo que hay en ti, haz morir tus impurezas, haz morir tu fornicación, haz morir tu mal carácter, haz morir tu pecado, haz morir la pornografía, haz morir la falta de identidad, haz morir la adicción, haz morir el chisme, la vanagloria, hazlo morir. Reconoce tu pecado. Porque créeme que cuando reconoces tu pecado, Dios te abraza y eso te lleva a vivir en paz, a tener descanso, a tener la conciencia de paz, de amor, de gracia y de misericordia. Iglesia, es tiempo de que reconozcamos que nosotros somos pecadores y muchas veces juzgamos a aquel que asesinó, aquel que violó, aquel que robó, cuando nosotros somos igual de imperfectos que ellos, igual de pecadores que ellos. Tal vez nos reímos de un joven que tiene problemas de identidad. Tal vez criticamos a aquel joven que no sabe todavía por dónde andar, pero tú y yo somos igual de pecadores. No hay pecado. No, yo personalmente no creo que haya una barra de pecado que te diga tú pecas más, tú pecas. Todos pecamos. Y por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No se trata si te robaste un lápiz o te robaste miles de millones de dólares. Todos hemos pecado. Y en el momento en el que aún no reconozcamos nuestros pecados, seguiremos muertos. Muertos a nuestros delitos, muertos a nuestras pasiones, muertos en vida. Por eso hay muchos cristianos que hoy no sienten a Dios. Yo recuerdo que alguien decía, no, yo con las alabanzas en iglesia no siento a Dios, el que canta o las canciones o el estilo de música, y por eso yo no adoro y por eso yo no oro.
Y cuando me senté a dialogar con esa persona, fue que reconoció, decía, yo me estaba quedando a las altas horas de la noche y en las televisiones, en algunos canales, pasan canales eróticos y me estaba robando la paz y me estaba robando la gracia de Dios. Y es tiempo de reconocer. Muchas veces decimos, no siento nada, hoy la predicación no estuvo, hoy esto y aquello, pero es nuestro pecado lo que nos impide sentir la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Es nuestro pecado lo que nos tiene garantizado el infierno, pero hay una gracia sobrenatural en nosotros. Gracia irresistible. El pecado, los pecadores. Pero hemos llegado a la parte que a mí me interesa en esta mañana. La parte que a ti te interesa y a la que el mundo le interesa. La gracia irresistible. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia y mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me encanta esta frase de Martín Lutero. Admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? Conozco a uno que sufrió e hizo satisfacción en mi favor. Su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios, y donde Él está, yo también estaré. Te lo repito una vez más. Admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? Conozco a uno que sufrió e hizo satisfacción en mi favor. Su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios, y donde Él está, yo también estaré. La gracia de Dios no puede ser resistida. La gracia salvadora de Dios no puede ser resistida. Me encanta cuando en la cruz del Calvario estaban dos ladrones y Jesús en medio. Y uno de ellos burlándose, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas? Mientras un pecador reconoció que Él era Jesús, que Él era el Mesías anunciado. Y Jesús, mirándolo, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No se trata de tan grande sea tu pecado. No se trata de qué tan grande sea tu pecado. Dios es más grande que tu debilidad. Dios es más grande que tu pecado. Dios es más grande del lodo, de la inmundicia, donde sea que te encuentres. Dios es más grande que eso. Y yo sé que hoy en día tú puedes estar confrontado en tus pensamientos, y yo sé que puedes estar en una distorsión en lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón, querer agradar a Dios, pero también la tentación es fuerte. Dice la palabra de Dios que la tentación viene, pero no viene sola, sino que Dios nos da una puerta para sobreponernos a una tentación. Me encanta eso que te dije. Cedemos ante la tentación, no porque nuestro deseo por lo que se nos ofrece sea demasiado grande, sino porque nuestro deseo por Dios es demasiado pequeño. Te lo repito una vez más. Cedemos ante la tentación, no porque nuestro deseo por lo que se nos ofrece sea demasiado grande, sino porque nuestro deseo por Dios es demasiado pequeño. Hoy en día muchas personas van a acudir al pastor y le dicen: pastor, ore por mí y haga una oración de liberación y sáqueme todos los demonios. Esto no actúa. Esto no funciona a menos que haya un deseo en nuestro corazón. Muchas veces no necesitamos siquiera que haya una oración de liberación. Y ojo aquí, necesitamos que nuestro corazón sea confrontado con las Escrituras. Hoy los jóvenes me dicen: el pecado es fuerte, y yo lo sé, el pecado es muy fuerte. La tentación es muy fuerte. Hoy el deseo de la carne, de la lujuria, es demasiado fuerte. La tentación a la pornografía es fuerte, pero no es más fuerte que Dios. Entonces, ¿por qué si buscas a Dios no puedes dejar de hacer aquello que haces?
Y no es que la pornografía, no es que la lujuria, no es que las malas palabras, no es que el vicio sea demasiado fuerte, sino que nuestra vida entera rendida a Dios es demasiado pequeña. Cuando pasas tiempo en oración, cuando lees tu Biblia, cuando permites abrazar a Dios y que Dios te abrace, cuando permites que su gracia, cuando caminas en su atmósfera, entonces verdaderamente puedes decir que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y mientras mores bajo la gracia del Omnipotente, no habrá pecado, no habrá tentación tan grande que no puedas soportar, pero es tiempo de rendirse a la cruz. Es tiempo de reconocer que es verdad, peco y hay tentación, pero también reconozco que no soy la persona que más lee su Biblia, no soy la persona que más oro, no soy la persona que más busca a Dios. Y he ahí el problema, pero también he ahí la solución. Pasar tiempo con Dios te lleva a ser transformado, liberado. Gracia es el libre e inmerecido poder de Dios de salvar a una persona de sus pecados, que de otra manera lo llevan al infierno. La gracia lleva al cielo a quien naturalmente debería terminar en el infierno eterno. La gracia lleva al cielo. La gracia la que nos lleva al cielo. Hoy los jóvenes me preguntan cómo superar algunos obstáculos del pasado, cómo recordar algunos pensamientos del pasado. Y lo que yo siempre les digo es siempre estar activos, pero también algo que necesitamos enseñar es que la gracia de Dios es suficiente. No merecemos el cielo. No serás salvo por tus buenas obras, no serás salvo por lo que hagas o dejes de hacer, serás salvo por la gracia irresistible de Dios. Serás salvo porque Dios te ama y porque tú estás dispuesto a dejarte que el Padre transforme tu vida. Por eso el apóstol Pablo le dijo: he rogado al Padre que me quite esto, que me quite este aguijón en la carne. Y Dios lo único que me dice es: bástate de mi gracia. Hay jóvenes que me preguntan por cómo dejo de hacer lo que no quiero hacer, cómo dejo las prácticas incorrectas. Y mi respuesta día con día es: bástate de la gracia de Dios. Bástate de la gracia de Dios. Esa gracia es irresistible, lo que significa que si Dios te da gracia, no hay nada en el mundo que tú puedas hacer para resistirlo y frustrar la intención de Dios de llevarte al cielo. Justificados mediante la conversión de Jesús, justificados en medio de la crucifixión, justificados, nos extendió su mano. Ahí mientras eras crucificado, el acta de los decretos que había en contra tuya y había en contra mía fue anulada. El acta de los decretos que decía: Rafael hizo esto y pecó, hizo esto, hizo aquella inmundicia, pensó en aquello, vivió así. Esa acta de pecado, esa acta contraria fue deshecha por el Dios Todopoderoso, por la obra de Jesús en la cruz. Esa misma acta que te acusaba de tu identidad, que te acusaba de tu pecado, que te acusaba de tu pornografía, que te acusaba de tu situación, que te acusaba de tus vicios, esa acta ha sido rota por la sangre del Cordero. Es una gracia irresistible. Y la seguridad de la salvación para el elegido de Dios lo podemos ver en Juan capítulo 6 versículo 37, donde dice, Jesús habla y dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da. Y Jesús murió por todos nuestros pecados, por cada uno de nosotros. No hay dudas que serás salvo. El versículo 44 dice que aquellos que vienen a Dios vienen porque Dios los atrajo a Él. Dice la palabra de Dios, y esto es muy importante, donde Dios dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Así que no tengas temor
y preguntar, yo he abrazado la gracia de Dios y si me muero hoy pero soy imperfecto, Dios te está diciendo, la gracia irresistible te llevará al cielo, porque no lo elegiste tú, Dios te eligió. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos. A los que le recibieron, cuando tú lo recibes, cuando tú aceptas la gracia de Dios en ti, entonces empieza a haber un cambio, una transformación de vida. Y hablaba con alguien hace unos días y le decía, la gracia de Dios suficiente. Tal vez tienes temor a cómo te conduces, tienes temor a qué sucederá el día de mañana, pero la gracia de Dios es omnipotente. Y muchos jóvenes hoy en día me preguntan, y tal vez tú te has hecho esta misma pregunta, ¿por qué cuando busco a Dios el pecado cada día golpea más fuerte? ¿Por qué cuando quiero cambiar? ¿Por qué cuando quiero estar firme? La tentación, los pensamientos, la ansiedad, todo es como un cúmulo que se derrama sobre mi vida. Y el temor y la ansiedad, pero ese temor y esa ansiedad se va cuando te acuerdas que no elegiste tú a Dios. No lo elegiste. Muchas veces decimos elige a Dios, busca a Dios, pero eso no es en automático, es la gracia irresistible de Dios. Para una maravillosa ilustración de esta verdad, considera la conversión de Pablo en 1 Corintios 15:10. Fue la gracia de Dios. Nadie le predicó el evangelio, nadie, fue la gracia de Dios revelada como un rayo. Fue la gracia de Dios suficiente, e inmediatamente después de su conversión él dijo voluntariamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso lo vemos en Hechos capítulo 9 versículo 6, y esto claramente nos enseña que fue voluntariamente cuando Pablo dijo, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? La gracia de Dios es dulce e irresistible. Él nos hace amarlo y no querer nada más. Él es tan irresistible para nosotros como un esposo cuando se va de luna de miel con su esposa recién casado. Es tiempo de que vengas a la cruz. Es tiempo de que vengas a la gracia y escuches de su maravillosa gracia. Que abraces la gracia. Es su gracia irresistible. Es el único que convence de pecado. Pero Dios está hablándote una vez más. Es su gracia la que todos tus pecados los echó al fondo del mar, donde perdonó cada una de tus transgresiones, perdonó cada una de tus ignorancias, perdonó cada uno de tus pecados pasados y te hizo merecedor de una gracia irresistible. Por eso te digo, mujer, por eso te digo, hombre, que si tú estás orando por la conversión de tus hijos o de tu esposa o de tu esposo o de algún familiar, la oración más efectiva que puedes hacer es que la gracia irresistible de Dios los alumbre. No es lo mismo decir, Señor, salva a mis hijos. Dios ya los salvó en la obra de la cruz, en la obra de Jesús en la cruz. Hemos sido justificados. Desde ahí hay una salvación para la humanidad, pero es a través de la gracia que se hace efectiva. Así que dile, Señor, que la gracia irresistible de tu gran poder alumbra a mi esposo, alumbra a mi esposa. Que tu gracia irresistible confronte el corazón de mis hijos. Que tu gracia irresistible confronte el corazón de tal o cual familiar. Es la oración más efectiva, porque cuando Dios nos alcanzó, nos dimos cuenta que su amor sin condición rompe barreras, rompe obstáculos para encontrarnos. Y que nos enseña el salmista que no hay a donde podamos escondernos de su gran amor. Que si subimos al cielo, ahí está Él. Y que si descendemos a las profundidades, ahí está Él. Me gusta lo que dice Isaías 64, el versículo 4 en esta traducción. Porque desde que el mundo es mundo, nadie vio ni oyó jamás de un Dios como el nuestro, que se manifiesta en favor de los que en Él confían.
Desde que el mundo es mundo, nadie ha escuchado de un Dios como el que tú y yo tenemos. Un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que liberta y un Dios que perdona pecados. Quiero leerte esta frase que me encanta y con esto quiero ir terminando. Dice: la justicia hizo del infierno mi destino, pero la misericordia hizo del cielo mi hogar. En esta mañana yo quiero que veas tu pecado y que se lo entregues a Dios. En las debilidades Dios se hace fuerte. Es en tus debilidades donde Dios quiere trabajar. Hay dos situaciones en esta mañana que yo quiero que analices. La primera es: si tú estás en pecado, es tiempo de arrepentirte, es tiempo de dejar que la gracia de Dios te abrace. Dos, si tú eres cristiano, pero estás batallando con algún pecado que no has podido dejar, es tiempo de que aprendas lo que Dios quiere decirte a través de esa debilidad. Que tú le preguntes a Dios y que tú completamente te entregues a Dios y le puedas decir: Señor, no puedo dejarlo, no puedo cambiarlo, no puedo quitarlo. Permite que tu gracia me abrace. Es esa misma gracia de Dios que quita tu vergüenza. No hay vergüenza más grande que Dios no pueda cubrir. Hoy voy a orar para que toda culpa, todo sentimiento sea cambiado en una atmósfera de bendición. Que puedas entender que toda tu debilidad es usada por el Maestro. Quiero orar por ti. Padre Dios Todopoderoso, digno eres de recibir toda gloria y toda honra. Gracias por cada uno de los que estamos conectados en esta mañana. Pero Señor, te pido que la obra de redentora de Jesús en la cruz y su gracia irresistible se haga presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que la gracia de tu Santo Espíritu nos abrace. Eres tú quien perdona nuestros pecados, pero dice tu palabra que tú ya no tienes memoria de ellos. Que Señor, tú has perdonado nuestros pecados y hemos sido cambiados de una vieja naturaleza a una naturaleza de esperanza. Por eso, Señor, cada día te pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras faltas y que sea tu gracia renovando nuestras mentes, que sea tu gracia perdonándonos, que sea tu gracia salvándonos, que sea tu gracia obrando en medio de nosotros. Ayúdanos a vencer cada tentación día con día. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a tener la fortaleza para poder quitar de nuestra vida lo que necesita ser quitado. A morir a amistades, a morir a vicios, a morir a costumbres, a morir a comodidades y poder empezar a vivir verdaderamente como tú quieres que nosotros vivamos. Ayúdanos a tener una pasión firme y entera. Ayúdanos a buscar y a leer la Escritura, a vivir por fe, a caminar por fe y a andar por fe. Ayúdanos a tomar y tener una vida devocional, que podamos orar, que podamos leer nuestras Biblias, que podamos pasar tiempo contigo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Tú eres fiel, amado Jesús. No hay vergüenza, no hay obstáculo, no hay adversidad que Dios no pueda superar. Dios cambia la culpa en paz. Dios cambia el remordimiento en tranquilidad, pero solo cuando nos arrepentimos. Solo Dios puede apagar esos pensamientos contrarios, esos verdugos de Satanás que hoy te acusan. Solo Dios puede sanar tu corazón y limpiarte de toda inmundicia, de todo lodo, de toda atmósfera en la cual te encuentres. Solo Dios puede hacerlo. Solo su gracia es suficiente. La justicia hizo del infierno mi destino, pero la misericordia hizo del cielo mi hogar. Si quieres vencer cada tentación que se te presente, si quieres vencer todo pecado que se te presente, busca a Dios, lee tu Biblia y ora. Ora porque Dios sigue escuchando, pero sobre todo
habla con Dios. No es lo mismo hacer una oración, no es lo mismo gritar, Señor, quita de mí el pecado, quita de mí la pornografía, quita de mí. Y muchas veces lo decimos con nuestra boca, pero nada sucede en nuestro corazón. Yo quiero que tú hables con Dios y te sientes en tu cuarto, te sientes en tu habitación o te sientes afuera de tu casa, en el patio. Y le digas, Señor, tú me conoces más que nadie, me conoces más que mis padres. Tú sabes lo que yo he pasado, tú sabes el pecado que yo he cometido. Tú sabes lo que yo soy. Tal vez por fuera ven a una persona que trabaja, que estudia, pero tú conoces las debilidades de mi corazón. Perdona todos mis pecados. Ayúdame a día con día a crecer en sabiduría. Ayúdame a crecer día con día. Y por favor, lee tu Biblia. Si tú no sabes cómo hacerlo, es importante iniciar con un tiempo devocional. Y así que tú puedes escribirme y te voy a ayudar a buscar cada día unos planes que puedan ayudarte a trabajar. Que la gracia de Dios esté sobre ti. No hay pecado que Dios no pueda cambiar en bendición. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Teme a Jehová y la gracia irresistible de Dios te alcanzará. Que su gracia te acompañe día con día. Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo y que una vez más tu familia sea bendecida, sea prosperada. Te amo y nos vemos el próximo domingo con una palabra que una vez más vendrá del corazón del Padre. Bendiciones. Amén.